Bienvenidos a todos los apasionados por la ciencia. Este espacio titulado Investigadoras e investigadores en sus primeros pasos está dedicado a conocer las historias de jóvenes investigadores que, al igual que tú, están iniciando su camino en el mundo académico y de la investigación. Si estás comenzando tu travesía científica, recuerda que los desafíos son parte del proceso y que cada paso que das te acerca más a tus objetivos. No te detengas, sigue adelante y sigue aprendiendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Elena Yasmín Fragoso Fernández y a continuación les voy a hablar un poquito sobre mi trayectoria en la parte de investigación. Soy ingeniero químico de formación. Yo egresé de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y realicé mis estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La parte de la maestría la realicé en la Facultad de Ciencias Químicas y el doctorado lo realicé en la Facultad de Ingeniería Civil. Actualmente soy profesor por asignatura en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabajo como investigadora y colaborando con el grupo de materiales alternativos de la Facultad de Ingeniería Civil, donde estuve realizando mis estudios de posgrado. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de mi trayectoria, de cómo inicié en la parte de investigación, ¿verdad? Cómo es que llegué aquí a Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y posteriormente les hablaré un poco sobre lo que he estado desarrollando durante mi formación. Yo soy egresada de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Yo llegué aquí por un intercambio. Nosotros allá en la universidad a la que pertenecía, pues realizamos una estancia de investigación o prácticas en 10º semestre y bueno, hubo la oportunidad de poder venir aquí y bueno, esto mediante una beca de CONACYT. Yo comencé básicamente mis primeras investigaciones o mi primer contacto con lo que fue el área de investigación fue en la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en el laboratorio de organometálica. Posteriormente, pues realicé la maestría en la misma facultad. Me invitaron ahí a poder realizar la maestría, perdón. Y bueno, ya después yo estuve trabajando un tiempo en la Facultad de Ingeniería Civil como profesor. Entonces eso me dio la oportunidad de conocer ahora la que fue mi asesora, la doctora Mayra Figueroa Torres, y a su cuerpo académico, bueno, el cuerpo académico que ella pertenece. Y bueno, ahí realicé mis estudios de doctorado con el cuerpo académico de materiales alternativos en ingeniería. Pues es básicamente algo sobre mi trayectoria, ¿verdad? De cómo llegué aquí y cómo ha sido actualmente mi formación. Seguimos trabajando con el cuerpo académico de la FIC y bueno, como les había comentado, doy clases en la Facultad de Ciencias Químicas. Quisiera iniciar, ¿verdad?, comentando cuáles han sido hasta hoy mis trabajos de investigación. Como les había comentado, yo inicié desde la licenciatura realizando una estancia de investigación con el doctor Víctor Jiménez en el laboratorio de organometálica. Nosotros sintetizábamos materiales del grupo carboxilo con propiedades luminiscentes. Inicialmente el proyecto era también creación o síntesis de MOF para
almacenamiento de hidrógeno. Entonces, básicamente mi trabajo de tesis consistió en poder sintetizar estos materiales. Y bueno, realmente estos materiales contribuyeron a que pues se siguieran estudiando debido a su facilidad de síntesis. Otros estudiantes pudieron continuar con estos compuestos. Y bueno, pues yo le agradezco mucho al doctor el haberme invitado, ¿verdad?, a participar con ellos. Posteriormente me invitó a que pudiera realizar una maestría. Él me comentaba, ¿no?, que no era necesario estar con su cuerpo académico, con su grupo de trabajo. Lo importante era que pudiera realizar un posgrado en lo que a mí me gustara, ¿no? Entonces, dentro de todos los proyectos que habían ahí con los doctores, el que más me interesó fue el que desarrollé, que era nanofibras de carbono con óxido de zinc y óxido de cobre. Esto inicialmente, como pues sabemos, ¿verdad?, a veces hay complicaciones, siempre hay retos dentro de un posgrado con respecto al desarrollo del trabajo. Y bueno, en este caso no fue la excepción, ¿verdad? Inicialmente el proyecto estaba basado en estos materiales, pero pues se le quería dar otra aplicación. La aplicación era en celdas de combustible microbianas. Entonces, para ello, nosotros íbamos a partir desde la síntesis y posteriormente se iba a llevar a cabo el ensamble de la celda microbiana. Sin embargo, como ya les había comentado, pues hay algunos retos que nunca nos esperamos, ¿verdad? O que nos esperamos incluso. Los que ya tenemos un poco más de camino ahí en la ciencia, ya mejor sabemos que no siempre se cumple, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí en la parte de todavía a lo mejor preparación, inicios de maestría, pues no sabemos de todos los retos que pueden llegar a enfrentarse uno como alumno. Entonces, pues esto no fue, ¿verdad?, también la excepción. Tuvimos retos. En la parte de la síntesis no se podía realizar el depósito de las nanopartículas de óxido de zinc y el óxido de cobre, por lo que pues esto nos retrasó demasiado lo que fue la aplicación. Entonces, debido a esto, pues nos vimos en la pena, ¿verdad?, de abandonar esta parte de la aplicación y darle otra aplicación que fuera un poco más sencilla, con respecto al montaje de los electrodos, ¿no? Y a la parte electroquímica, ya que para una celda de combustible sí se tendría que hacer muchísimos más pruebas electroquímicas. Y bueno, a lo mejor en esta parte, ¿verdad?, nosotros mediante la voltamperometría, obviamente se requieren otras pruebas o se requerían otras pruebas, pero la voltamperometría ya nos indicaba a ver si había detección o no del electrodo con respecto a la glucosa. Entonces, nosotros le dimos la aplicación como sensor de glucosa. El compuesto, se diseñó un electrodo con el compuesto y se colocó en una solución de glucosa a 1 milimolar, para pues nosotros analizar, ¿verdad?, si podíamos ver la parte de oxidación y reducción de lo que era el material. Esto nos iba a dar un indicio que había detección de glucosa. Entonces, posteriormente me cambié completamente. Si se dan cuenta, se pueden dar cuenta, empecé en la parte organometálica, después me fui a nanomateriales y aplicados en la parte de sensores de glucosa, en la parte un poco también energética, que al inicio se pretendía, pero no se logró completamente. Sin embargo, ya para el doctorado, pues sí se cambió un poco de área, ¿no?, con respecto a la aplicación. Sin embargo, seguimos trabajando con nanomateriales, me seguí enfocando en el área de los nanomateriales. Para el doctorado, pues desarrollé ahí un proyecto
para poder realizar edificaciones más sustentables energéticamente, debido a que, como se sabe, pues una de las principales problemáticas actualmente es que debido a las altas temperaturas que ya tenemos ambientales, pues se requieren más aires acondicionados o sistemas de enfriamiento en las edificaciones, ¿verdad? Esto pues se traduce en un mayor consumo energético, se traduce en mayores emisiones de CO2. Por lo tanto, pues nos dimos a la tarea de poder desarrollar un material que pudiera pues contribuir al ahorro energético, hacer los edificios, ¿verdad? Con ambientes más agradables, que pudieran ser térmicamente pues confortables. Y para ello, pues nosotros, de acuerdo a la literatura, pues nos dimos cuenta que uno de los materiales que se está utilizando son los materiales de cambio de fase. Sin embargo, estos materiales de cambio de fase pues tienen algunas problemáticas. Ahora, ¿qué hace un material de cambio de fase? Tiene la capacidad, como podemos ver aquí, de absorber, almacenar y liberar el calor. Entonces, cuando este material está siendo irradiado por diferentes, digamos ahí, fuentes de calor, ya sea solar o también por, ¿cómo se llama? No sé, electrodomésticos, pues podemos ahí observar, ¿verdad?, que se puede absorber todo este calor por parte del material. Tiene la capacidad de almacenarlo, ¿sí?, hasta que haya cierta temperatura. Una vez que empieza a descender la temperatura, empieza el cambio de fase del material, si ya se encuentra en la temperatura de transición, y entonces empieza a liberar este calor. Entonces esto hace que el edificio o la habitación se mantenga térmicamente confortable. Como les había dicho, algunas de las desventajas que estos tienen es que son en su mayoría sólidos líquidos, y esto pues se vuelve una problemática debido a que tienden a disminuir las propiedades mecánicas de los materiales de construcción. Debido a ello, pues nosotros propusimos el uso de materiales de cambio de fase sólido-sólido, utilizando el óxido de vanadio como un material de cambio de fase debido a su baja temperatura de transición con respecto a otros materiales, con respecto a otros óxidos, ¿verdad? Sin embargo, su temperatura de cambio de fase aún sigue siendo alta. Por lo tanto, nosotros decidimos, ¿verdad?, bajar esta temperatura, y esto se realizó mediante el uso de nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono permiten disminuir la temperatura de transición, incrementar la conductividad térmica y a su vez incrementar el almacenamiento térmico, así como la conductividad. Entonces se realizó la síntesis del material, se depositó el óxido de vanadio sobre los nanotubos de carbono y posteriormente se llevaron a cabo las pruebas en yeso. Se realizaron pruebas en yeso embebido, embebimos este material en el yeso y nosotros pudimos observar ahí que hay temperaturas, ¿verdad?, que puede alcanzar el material de cambio de fase máximas de hasta 45 grados centígrados, a diferencia del yeso, que alcanza temperaturas hasta 64 grados centígrados. Algo que a mí en lo particular me gusta mucho de la parte de lo que son materiales de construcción es que nosotros podemos ver en la gran mayoría de los casos no solamente consiste en la síntesis, sino es la aplicación. Se llega a probar el material, se llega a realizar algunas pruebas mecánicas o pruebas térmicas, ¿verdad? Tanto pruebas térmicas como mecánicas, y creo yo que es un área muy completa con respecto a
desde que podemos hacer la síntesis hasta llegar a la implementación del material. Entonces es algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo de esta área, ya que a veces pues nos quedamos más en la parte de química básica, pero es obviamente también gustos de todos, ¿verdad? De cada quien. Algunos nos gusta más la parte teórica, otros nos gusta tanto la teórica como la práctica, la aplicación. Y bueno, entonces es algo que en lo personal a mí me ha gustado mucho de esta área y pues lo que básicamente pues me ha atrapado y me ha pues motivado a seguir dentro de la misma, ¿no? Durante el doctorado realizamos algunas publicaciones. Nosotros realizamos 2 publicaciones, una ahí en el 2022 sobre la síntesis del óxido de vanadio. Nosotros pues optimizamos la síntesis, ¿sí? Del óxido de vanadio. Y bueno, también ahí realizamos una patente del nanocomposito utilizado como un material de cambio de fase. Y bueno, actualmente nosotros pues publicamos en este año, ¿verdad? Va a salir el 19 de septiembre, pero pues ya se encuentra ahí en línea. Nuestro último artículo ya con la aplicación. Entonces, pues también vamos a sacar otro artículo del mismo trabajo, pero con respecto a el depósito del óxido de vanadio sobre las nanofibras, ya que obviamente ya existen algunas técnicas, pero nosotros lo hicimos por un método más rápido, más sencillo, y bueno, también ahí optimizando el proceso de síntesis. Entonces, como ven, pues sí hay algo de productos. Otros estudiantes han estado trabajando con los mismos materiales de cambio de fase. Se pretenden sacar otros 2 artículos con materiales similares, pero cambia un poco más las proporciones, lo que fue la síntesis. Se utiliza otro cementante, en este caso nosotros utilizamos yeso, ellos utilizan cemento. Entonces, cómo ¿verdad? Estas propiedades son modificadas respecto al material que el cementante que nosotros utilizamos también es importante. Entonces se llevó a cabo un estudio de eso, aparte una modelación ahora sí en software para ver cuál es la eficiencia energética del material. Entonces, pues sí ha habido productos y bueno, se pretende seguir mejorando todo esto, mejorando los materiales. Y bueno, eso es en lo que consiste pues mi trabajo, ¿verdad? Actualmente, pues nosotros estamos trabajando, el cuerpo académico, el grupo de trabajo que tenemos ahí en FIC, ¿verdad? Seguimos trabajando con materiales de cambio de fase, con el óxido de vanadio. Ahora, en lugar, ¿verdad?, de utilizar nanotubos de carbono, quisimos doparlo porque hemos visto que con un dopaje también se puede disminuir la temperatura de transición y efectivamente nosotros pudimos sintetizarlo y vimos un cambio de temperatura de transición de alrededor de 8 grados centígrados. Entonces, pues, como podemos ver aquí, ¿verdad?, pues sí vemos un cambio significativo de temperatura de transición. Actualmente lo que queremos es empezar a producir una mayor cantidad para poderlo probar, pero ya pues a lo mejor en gran escala, ya que lo hemos hecho, pero pues la escala pues a lo mejor es un poco pequeña y que quisiéramos empezar a hacer prefabricados. Entonces es una de las tareas que tenemos, ¿verdad? Poder a lo mejor eficientizar algunas otras síntesis, ¿verdad? Ponerle molibdeno también es otra de las ideas. Seguir trabajando
con materiales de cambio de fase, pero también trabajar con materiales aislantes. También tenemos ahí trabajos, ¿verdad? O vamos a comenzar a trabajar un poco más con la parte de escorias de alto horno, ¿verdad? Materiales cementantes, activadores. Entonces, para poder eficientizar un poco más la parte de los materiales de construcción. ¿Qué les puedo decir con respecto a esto? Pues es algo que realmente me ha dado mucha satisfacción, ¿verdad? Me gusta mucho la parte de trabajar con estos materiales. Y bueno, pues también quisiera comentarles un poco sobre, pues, qué parte o qué les puedo aconsejar con respecto al posgrado. Pues yo creo que durante el posgrado se tienen muchísimos retos. Algunos tenemos más retos que otros, ¿verdad? Algunos nos va un poquito más, nos llueve un poco más, ¿verdad? Que a otros. Sin embargo, creo yo que pese a todo eso que encontramos en el camino, siempre tendemos a disfrutar, ¿no? Porque creo yo que si elegimos este camino es porque estamos convencidos que nos encanta la ciencia, que nos fascina estar en el laboratorio, el poder experimentar, el que te salga un nuevo compuesto, el que te salga la síntesis, el que te salga la aplicación, el poder ver los resultados, ¿verdad? Y yo creo que te sientes súper feliz ese día, ¿no? Y también te puedes sentir muy triste porque no te sale, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que sigan trabajando, ¿verdad? Sé que hay muchos retos en el posgrado. Yo sufrí muchos retos en el posgrado, en los 2 que tuve, pero no me arrepiento. Siempre creo yo que he aprendido demasiado. Sigo aprendiendo, siempre he estado aprendiendo. Creo que cuando pienso que a lo mejor ya no voy a aprender más, siempre tiendo a aprender más y más. Y realmente es algo que a lo mejor pues no he podido viajar, ¿verdad? Pero me siento satisfecha con el hecho de poder realizar estos trabajos, el ver que sirven, ¿verdad? El ver que funcionan. Y bueno, ha sido tanto gratificante publicar como obtener este grado, ¿no? Yo les aconsejo, ¿verdad? Mi consejo es que les sigan echando ganas, ¿verdad? Los que pues los que decidan o los que estén pensando en entrar a un posgrado, pues va a ser complicado, va a ser difícil. Si es fácil es porque a lo mejor no hiciste nada, ¿verdad? Porque también mucho depende del alumno, de lo que se esfuerce, de lo bien que quiera hacer su trabajo. Pero créanme que si se esfuerzan y tratan siempre de hacer un muy buen trabajo, van a aprender bastante. Y fácil no va a ser, pero creo yo que siempre se termina satisfecho. Y bueno, esto es todo, ¿verdad? Algo que quería comentar un poco sobre mi trabajo. Y pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Investigadoras e Investigadores en sus primeros pasos. Mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Agradecemos las valiosas reflexiones y consejos compartidos para todos los futuros investigadores. Y si te encuentras en la etapa de posgrado, recuerda que la perseverancia y la pasión son la clave para avanzar en tu carrera científica. Nos vemos en el próximo episodio. Días con Ciencia, hagamos de la ciencia un hábito.